Vanessa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Yes. Le mandamos un beso grande a Luli Trujillo, que tenía que atender asuntos personales. Mañana ya va a estar con nosotros y nosotras. Sí, un abrazo para ella y bueno, buenas noches a todo el panel y a toda la audiencia también. Gracias por venir. Bueno, arranco por el bono, insisto, en modo de, además de diputada nacional y parte del gobierno, como dirigente gremial. ¿Qué evaluación hacen de este bono? Bueno, siempre que pueda haber un poco más de recursos en el bolsillo de los trabajadores, en la familia argentina, es bueno, es positivo. A nosotros y nosotras nos hubiera gustado y estamos pidiendo y seguimos pidiendo porque creemos que sigue siendo necesaria una suma fija un poco más permanente, porque precisamente donde se encuentra el problema hoy en el trabajo, que no es tanto en la cantidad de trabajo. Si miramos el índice de desocupación, no es un índice per se así pelado que sea negativo, ronda el 7%, nos parece bueno. Ahora, el poder adquisitivo está muy bajo con respecto a la inflación. El problema son los precios. O sea, hay trabajo, pero bajos salarios. Exactamente, un fenómeno novedoso en la Argentina, porque tenemos trabajadores y trabajadoras pobres. Por eso, la inyección de recursos en modo de suma fija, de manera permanente, es una política que ya se ha hecho en nuestro país. Fue una de las primeras políticas económicas que hizo Néstor Kirchner cuando llegó al gobierno. Y es una política que da buenos resultados, porque mejora automáticamente el poder adquisitivo, de esta manera la rueda virtuosa de la economía, etcétera, claro, etcétera. El consumo, el mercado interno, que es uno de los grandes generadores de la mejora económica en nuestro país. Y también de puestos de trabajo, ¿no? Como consecuencia, porque la pequeña y mediana empresa, que también ahora es favorecida con esta medida de la reducción de las ganancias, es la principal dadora de puestos de trabajo. 70% de los trabajos privados registrados en la República Argentina son dados por pequeñas y medianas empresas. Bueno, hoy charlaba con Julián Moreno de APIME y él decía, la suerte de las pequeñas y medianas empresas está atada a la suerte de trabajadoras y trabajadores. Además también eso, ¿no? Por eso también muchas veces vemos que se han hecho nuevos agrupamientos gremiales empresarios en las pequeñas y medianas empresas, como la Mesa de Empresarios Nacionales y demás. Fueron muy activas durante el gobierno de Macri, que fue uno de los grandes destructores de la pequeña y mediana empresa. Alrededor de 26.000 pequeñas y medianas empresas se perdieron. Recuerden aquella marcha, decía ni una pyme menos. Sí. Y digamos, tienen un nivel de conciencia, te diría, en mayores sectores que los grandes empresarios, de esta alianza tan importante con el sector de los trabajadores y trabajadoras o el movimiento obrero organizado, ¿no? El bono de fin de año era una posibilidad. Seguimos creyendo que no es incompatible con una política de suma fija también, junto con una política de paritarias, porque aquí el meollo de tal vez una discusión a veces confusa, no es incompatible en absoluto una política del Estado en términos macroeconómicos que sería la suma fija, por ejemplo. Claro, de manera permanente, sí, o por un lapso, con una política sectorial de cada una de la heterogeneidad laboral en nuestro país, que es muy grande, de paritarias, o a través de las convenciones colectivas de trabajo, que es una institución, para quienes discutimos salarios, es una institución sagrada. Es la redistribución de la riqueza en pequeño, claro, una paritaria. Ahora bien, es sectorial. Es por rama de actividad o por cada organización sindical y demás. La política macroeconómica tiende además a dar una pauta de una suma fija, vos imaginate, redistributiva. En este desequilibrio que estamos teniendo en la distribución total del ingreso, vos te encontrás con que hoy estamos con un 60 para el capital y un 40 para el trabajo. Ahí el problema de la redistribución de la riqueza. Ahí el problema de trabajadores y trabajadoras pobres. Entonces, una política macroeconómica que tiende a sacar de acá y trasladar acá, además equilibra esta distribución, ¿no? Bien. Voy a otra de tus responsabilidades. Sos consejera de la magistratura. Por lo pronto no. En realidad no, claro, y ese es uno de los problemas. Fui consejera en la gestión anterior durante 2 años, reemplazo de Guado de Pedro, era su suplente. Y bueno, ahora fui propuesta nuevamente por el bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos. Y a raíz de este descalabro producido por la Corte cuando cambia el fallo, o saca el fallo famoso Colegio de Abogados en diciembre del año pasado, cambia por consiguiente
la composición del Consejo de la Magistratura, que un poco para que se entienda el Consejo de la Magistratura y para la gente que nos está mirando, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué se habla tanto de esto? Bueno, los jueces y juezas de la Nación, funcionarios y funcionarias de alto rango de nuestro país, no son votados por el pueblo directamente, sino que son elegidos a través de un proceso de selección que lo hace el Consejo de la Magistratura. Toma los exámenes, designa a los jurados, hace las entrevistas, la oposición de antecedentes, etcétera, etcétera. Ahora, designa ternas, es decir, es el órgano que hace la primera propuesta para que un juez sea juez. Y que además lo sanciona si efectivamente no cumplieron. Y su otro rol sustancial es la sanción, remoción, posible juicio político de ese magistrado. Es decir, la sociedad no escruta cada 2 años como el Poder Legislativo, claro, votando a esos funcionarios, esos servidores públicos. No lo hace cada 4 años como el Poder Ejecutivo. Entonces, ha encontrado la Constitución a partir del 94 con un consenso político donde participaron radicales y peronistas. Eso fue un consenso de fuerzas políticas para crear este órgano. Dijeron, bueno, es a través de esta forma indirecta. El Consejo de la Magistratura tiene representantes entonces del Ejecutivo, del Legislativo, conduciéndolo, ¿no? De la sociedad, de los abogados y de los propios jueces. La Corte, ¿qué hace? Cambia esa composición y agrega el dato fundamental de que sea el mismo presidente de la Corte, también presidente de este órgano. Bueno, de hecho, le pidieron Juliana Di Tulio, senadora, también Germán Martínez, diputado, le pidieron una reunión a Rosati, que Rosati rechazó ayer. Sí, gravísimo. En su doble condición, ¿no? Porque presidente de la Corte autovotado por su propio voto, y presidente del Consejo autonominado por su propio fallo, digamos. Le pedimos una reunión porque como intervino la Corte en un fallo diciendo, cambió la composición del Consejo, ¿qué pasó luego? El Senado designa y la Corte dice, no puede ser Doñate porque pertenece al mismo bloque. Discuten la composición de los bloques. Se mete en como otro poder del Estado, este famoso principio republicano que tanto se escucha decir, pero que muy pocos cumplen o respetan, que es la división de poderes. Entonces, ¿la Corte cómo va a incumplir el propio principio de división de poderes ingiriendo en el Poder Legislativo para ver cómo el Senado o diputados manejan sus bloques, su propia dinámica? Y cuando le piden consulta para agilizar y destrabar Consejo de la Magistratura y él lo rechaza, ¿por qué creen que lo rechaza? Como el Consejo viene paralizado desde abril, la Corte es la principal responsable, la solución que encontraron nuestros bloques de ambas cámaras es, bueno, vamos al diálogo. Y se le pide esta reunión la semana pasada, el miércoles pasado, a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice no porque tenemos un fallo en consideración, entonces no podemos. Rosati principalmente, que tuvo, por cierto, una entrevista televisiva el día lunes, donde dijo algunas cosas que la verdad son gravísimas, ¿no? Pero bueno, si quieren después hablamos de eso. Rechaza ese diálogo, es decir, prefiere que se subsista el problema. ¿Y cuál es el problema? Se paraliza el órgano que sanciona. ¿Y quién se beneficia con la paralización del Consejo de la Magistratura? ¿Quiénes fueron los que en octubre pasado, por ejemplo, están siendo investigados en Bariloche por haber asistido a una reunión privada escondidas en Lago Escondido? A ver si entiendo bien. Si estuviera funcionando el Consejo de la Magistratura, ese episodio ya hubiera sido tema de discusión. Ya hay denuncias en el Consejo que no están pudiendo ser tratadas. Ya estaríamos abriendo el expediente, produciendo pruebas, citando a estos magistrados para que rindan cuentas de la posible comisión de delitos, varios delitos, como cohecho, como dádiva, como incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras cuestiones que hay que abordar en el Consejo de la Magistratura. Y como está frenado no se puede. Mencionaste la entrevista que dio el presidente de la Corte, Rosati, a Carlos Pañi, en La Nación Más. Y entre otras cosas habló del desprestigio del Poder Judicial. Escuchen lo que reflexionó. Yo seguía cuando era ministro de Justicia la imagen de la justicia en la Argentina. Estoy hablando del año 2003, 2004, 2005, es decir, hace 20 años. Y la imagen de los jueces estaba en este orden. 20% de imagen positiva, 80% de negativa. Seguía un sondeo que hacía semestralmente, si no me equivoco, la Universidad Torcuato Di Tella. La pregunta siguiente es, ¿qué haría usted frente a un problema? Y le presentaban problemas comerciales, civiles, y recurrir a la justicia.
80% recurrir a la justicia. Es decir, siempre había un 20 y 80. 20 de imagen positiva, 80 de imagen negativa. Y frente a un conflicto, ¿qué haría usted? 80% iría a la justicia, 20% no iría a la justicia. Bueno, esto es así desde que yo me acuerdo, dice Rosati, el presidente de la Corte Suprema. Qué grave, porque estaba hablando de por qué los ciudadanos comunes acuden al sistema de justicia, que no es lo mismo que judicializar la política. Ajá. Él no se refirió a judicializar la política, se refirió a por qué los ciudadanos comunes acuden a la justicia en un 80%, así mismo que está desprestigiada. ¿Y por qué es el sistema de justicia argentino? Es el ámbito donde el ciudadano va a recurrir cuando no pudo solucionar su problema a través de una mediación o a través de otro canal. No hay otra. O sea, claramente, por más de que esté desprestigiado, es el único lugar que queda. Y por eso es más grande la responsabilidad de que funcione bien. No puede quitar la responsabilidad de que funciona mal el hecho de que la gente siga yendo. Y sí, sigue yendo porque hay un estado de necesidad para acudir al sistema de justicia y que por algo es un poder del Estado. Hasta que, digamos, esta es la Constitución que tenemos, este es el sistema institucional que tenemos en la Argentina. A mí me preocupa muchísimo porque, en definitiva, como trabajadora judicial, vos tenés hoy en el Poder Judicial que la mitad de los magistrados y magistradas, más o menos, no responden a este alineamiento político de los que fueron al lago escondido, o al alineamiento político, claramente político, que hoy está teniendo la Corte Suprema. La mayoría no responde, la mitad, supongamos, no responde ese alineamiento. Y caen en la misma bolsa del desprestigio que todo el resto. Pero ¿y por qué no se manifiestan de tal modo que esto frene? Es fundamental que se manifiesten. Es fundamental que se manifiesten. ¿Y por qué no lo hacen? Si no, lo único que queda es la mafia. Adentro. Con estos últimos acontecimientos quiero realmente reivindicar que se ha manifestado públicamente la lista celeste de magistrados nacionales, criticando lo del lago escondido, muy importante. Es la lista que puso un consejero de la magistratura que hoy juró, que es Alberto Lugones, quien presidió también el consejo y que sacó casi la mitad de los votos en la elección. Por eso te digo que está dividida la cosa. Se manifestaron los jueces del trabajo, de la Justicia Nacional del Trabajo, la Asociación de Jueces del Trabajo, la Junta Federal de Corte se manifestaron, no salen en los grandes medios. Pero hoy al interior del Poder Judicial también hay un gran conflicto y hay una gran crisis de quienes están conduciendo hoy el Poder Judicial. Eso se desconoce por completo. Eso se desconoce por completo porque sucede siempre ultramuros. Por eso también el Consejo, el pedido a nuestros colegas magistrados y magistradas de bien es que se expresen, porque los ampara la libertad de expresión. No está prohibido que un juez salga en la radio, en la tele, a contar, a decir sus pensamientos o a pronunciarse un hecho de gravedad institucional tal como el que acabamos de vivir, ¿no? Nico. Vanessa, te voy a pasear por otro tema ahora porque me quedé con lo que dijiste de la suma fija, que es cierto que hay un sector del sindicalismo que la sigue exigiendo, pero también hay un sector del sindicalismo que, en línea con el presidente Alberto Fernández, considera que no es el camino. Si no recuerdo mal, en agosto del año pasado se reunificó la CGT, volvió la corriente federal, volvió moyanismo. Digo, más allá de que en los hechos la CGT sigue unida, en la agenda, en la acción, en la calle quedó claro que no. ¿Sigue unida la CGT? No todos volvimos a la CGT todavía. No todos y todas. La CGT, desde que se conformó, tenía la obligación de constituir un órgano que es muy importante y que es bueno que esto se hable y que se haga a futuro, que es el comité arbitral, que es donde se discute el ingreso de muchísimas organizaciones sindicales que están queriendo y estamos queriendo ingresar formalmente a la central, donde a veces hay problemas de encuadramiento, intersindicales, etcétera, etcétera. Sí, creo que hay opiniones diferentes dentro de la conducción hoy de la central. Quienes organizamos el acto en la Plaza de Mayo el 17 de octubre, planteamos un documento que fuimos la Corriente Federal, el Frente Sindical, con lo que es Pablo Moyano y el ESMATA también, con Paco Manrique, las dos CTA, que también forman parte del movimiento sindical y que esa es una deuda y una autocrítica que nos tenemos que hacer. A ver cuándo vamos a unificar realmente el sindicalismo en la Argentina, como se merece nuestra clase trabajadora. Eso lo tenemos, esa es una deuda pendiente y que no hay que dejar de luchar para poder conseguirlo algún día. Todos esos sectores sindicales
somos los que planteamos que no hay contradicción alguna entre una suma fija dada por el Estado y el sistema paritario argentino. Bien. ¿Qué está pasando? Quiero ir a la Cámara, ahora diputada nacional. ¿Qué es lo que está pasando en la Cámara? Y quiero preguntarte puntualmente por el tema Ritondo, en función de lo que pasó en esa sesión, que no se pudieron ratificar las autoridades. ¿Qué acción han tomado respecto de eso? Fue grave esa sesión, precisamente por lo que vos acabas de anunciar en la introducción, y además porque no deja de haber una cuota de... el Congreso de la Nación es una caja de resonancia de la sociedad argentina, porque bueno, ahí están los representantes y representantes de la Nación, hay que actuar con madurez, y todo lo que sucede ahí rebota, y es un ejemplo... La política debe ser ejemplo, un dirigente político, un diputado, una diputada deben ser un ejemplo para la sociedad, en sus modos de comportarse, en sus reglas éticas y después de fondo, porque si después, por ejemplo, decimos que queremos sancionar leyes con perspectiva de género, pero lo que sucedió en aquella sesión que se está mostrando ahí, donde no solo objetos obscenos, sino todo lo que le han dicho a la presidenta de la Cámara, a Cecilia Moró, los adjetivos calificativos típicos que el patriarcado hace a las mujeres. Vos estás loca, vos no sabés, sos ignorante, venezolana, como si, digamos, la nacionalidad de otro país hermano de América Latina ya per se fuera un insulto. Digo, tiene una connotación totalmente xenófoba, podemos decir. Y el gesto de una forma de decir como los, etcétera, 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 como si el daño se lo estuvieran haciendo al frente de todos con estas actitudes, con evitar que se voten. Esa sesión se iban a votar alrededor de 8 universidades, la creación de 8 universidades nacionales. ¿A quién estaban molestando con la falta de creación por retirarse de creación de universidades nacionales? A la gente. No al frente de todos, a los que estaban ahí sentados, los que estábamos ahí sentados. A la gente, al pueblo que podía tener en la provincia de Buenos Aires 5, por ejemplo, distribuidas en distintos lugares. Te lo digo como provinciana del interior de la provincia de Buenos Aires, de Mercedes, que te tenés que ir de tu ciudad cuando sos joven a estudiar a otro lado, y el desarraigo y todo lo que eso produce. Entonces, digamos, este teorema, esta intención política estratégica que están teniendo Juntos por el Cambio, iniciada desde el PRO, el sector más duro, pero que arrastra a los radicales en esto, de paralizar el Consejo, también viene a paralizar el Congreso. A ver, quiero cerrar la charla con eso. Entiendo que esta semana ya no hay una convocatoria, que no va a haber sesión, con lo cual infiero que no ha habido acuerdo para volver a abrir el Congreso. Aquí Germán Martínez dijo que él vio una clara intención de embarrar la cancha, y varios diputados y diputadas me dicen que temen un intento de desestabilización institucional. Utilizando otra palabra que prefiero guardarla. ¿Vos ves la misma? Recién mencionaste una estrategia. ¿Ves la misma intención? Sí, de que no funcione el Estado. ¿Por qué? Porque cuando no funciona el Estado, los que gobiernan son las corporaciones. Lo vimos claramente como una empresa privada del Grupo Clarín, con sus 2 representantes, son los que pagan e invitan un viaje a jueces que tienen que luego resolver sobre sus fallos. Cuando el Estado no funciona, el que pierde es el pueblo, y que ganan son los que tienen. Como decía Scalabrini Ortiz, la ley la necesita más el que menos tiene, porque el que tiene fuerza solo le basta con el ejercicio de la misma. No necesita ni del Estado ni de las normas. Por eso la ley siempre se tiene que hacer a favor del que menos tiene. Es una manera de equilibrar las desigualdades sociales. Si vos tenés un Congreso que no puede, por ejemplo, votar 8 universidades, y bueno, ¿quién gana? Y gana el sector privado. ¿Y vos crees que es una estrategia para crear un clima determinado? No, yo no dije eso. Yo creo que la estrategia de paralización del sistema público viene de la mano con una encerrona económica de los grupos económicos de la Argentina, y que no es para instalar un clima, sino que es para que el gobierno no pueda funcionar del todo correctamente como se merece, y gobierna el peronismo. Vanessa, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes.